colocó con sus manos la diadema sobre la cabeza de Constante. 95. Una vez coronado, Constante encomendó el gobierno del reino a Vortigern, poniéndose hasta tal punto en sus manos que no hacía nada sin su consejo. La propia debilidad de su carácter lo impulsaba a obrar así, más el hecho de que en los claustros no había aprendido precisamente a administrar un reino. Vortigern se envalentonó y empezó a acariciar la idea de hacerse con la corona, que era lo que verdaderamente anhelaba desde hacía mucho tiempo, pues veía que había llegado el momento de llevar a cabo su deseo. Tenía, en efecto, todo el reino bajo su control, y Constante, que se decía rey, no era más que la sombra de un príncipe, un individuo blando que carecía de la capacidad para hacer justicia y no inspiraba el menor respeto a sus propios súbditos ni a los pueblos vecinos. Los hermanos del rey, Uther Pendragon y Aurelio Ambrosio, eran todavía dos niños que dormían en cunas, incapaces de gobernar el reino. Se daba, además, la circunstancia de que los más viejos varones del reino habían muerto, y solo el astuto y prudente Vortigern quedaba como consejero de auténtica entidad. Casi todos los demás eran muchachos o jovencitos que habían adquirido sus blasones al morir sus padres y tíos en los últimos combates. Así que Vortigern, encontrándolo todo favorable, revolvía en su ingenio el modo más sutil y precavido de deponer al monje Constante y ocupar el trono en su lugar. Decidió esperar hasta haber establecido mejor su poder sobre las diversas tribus del reino y haber ganado su confianza. Empezó, en consecuencia, por pedir la custodia de los tesoros del rey, así como la de las ciudades con sus respectivas guarniciones, alegando que corría un rumor según el cual los habitantes de las islas vecinas estaban planeando atacar. Cuando lo hubo conseguido, colocó allí satélites suyos que le asegurarían la lealtad de esas ciudades. Después, desarrollando una traición largamente pensada, se dirigió a Constante y le dijo que era preciso aumentar su séquito para hacer frente con mayor seguridad a los enemigos que iban a atacar Britania. Constante respondió: «No he puesto todo bajo tu mando. Haz lo que quieras, con tal que esos hombres se mantengan fieles a mí». «Me han dicho», continuó Vortigern, «que los fictos se disponen a conducir a daneses y noruegos contra nosotros, con ánimo de causarnos el mayor daño posible. Por ello te propongo, y considero que es el plan más aconsejable, que hagas venir a un grupo de fictos a tu corte para que actúen como mediadores entre nosotros y el resto de sus compatriotas. Pues si es verdad que han empezado a preparar la guerra, te servirán para espiar las estratagemas y malas artes de sus connacionales, y tú podrás entonces evitarlas cómodamente. He aquí la secreta traición de un secreto enemigo». Pues Vortigern no aconsejaba esto a Constante para aumentar su seguridad, ya que sabía que los fictos eran un pueblo tornadizo y dispuesto siempre a todo género de crímenes. Cuando estuvieran ebrios, o cuando alguien o algo los enfureciese, podrían levantarse con facilidad contra el rey y, acto seguido, darle muerte, y, si esto sucedía, entonces Vortigern tendría la oportunidad de ocupar el trono, como durante tanto tiempo había soñado. De modo que envió mensajeros a Escocia con el fin de invitar a 100 soldados pictos a formar parte del séquito real. Una vez llegados, los honró a ellos más que a ningún otro y los agasajó con todo género de regalos, saciándolos hasta tal punto de alimento y bebida que muy pronto lo aceptaron a él como su rey. Y celebraban sus alabanzas por las calles, gritando: «Es Vortigern quien debe ser rey. Él es quien debe empuñar el cetro de Britania, Constante no se lo merece». Vortigern, por su parte, multiplicaba su liberalidad para con ellos, a fin de resultar aún más grato a sus ojos. Cuando se los hubo ganado por completo, los embriagó y les dijo que se proponía abandonar Britania para ampliar su hacienda, pues lo poco que poseía no bastaba para mantener ni siquiera a 50 soldados. Después, aparentando tristeza, se fijó a su casa y los dejó bebiendo en palacio. Visto lo cual, los fictos se afligieron más de lo que puede imaginarse, creyendo que era cierto lo que él les había dicho. Y, murmurando entre sí, decían: «¿Cómo soportamos que ese monje siga con vida? ¿Por qué no lo matamos, para que Vortigern posea el trono del reino? No hay otro con sus méritos para suceder a Constante».
Vortegirn es quien debe reinar. Digno es de ese honor quien no conoce límite en su largueza para con nosotros. 96, sin más, irrumpieron en el dormitorio real, atacaron a Constante y lo mataron, llevando su cabeza a Vortegirn. Cuando éste la vio, fingió gran pena y estalló en lágrimas, aunque nunca en su vida había sido tan feliz como entonces. Convocó al punto a los ciudadanos de Londres, pues era allí donde había tenido lugar el crimen, y, acto seguido, ordenó prender y decapitar a los traidores por haber perpetrado tan nefando homicidio. Hubo quien pensó que aquella traición había sido planeada por Vortegirn y que los fictos no la hubieran llevado a cabo sin su consentimiento. Otros, en cambio, lo exoneraban de toda culpa. El asunto no quedó nada claro, y los ayos de Aurelio Ambrosio y Uther Pendragon huyeron con ellos a Britania la Menor, temiendo que sus pupilos fueran asesinados por Vortegirn. Allí los recibió el rey Budicio, y los educó con los honores debidos. 2 Vortegirn, los sajones. 97, tan pronto como Vortegirn se apercibió de que no tenía par en el reino, se colocó sobre la cabeza la diadema real y asumió la primacía sobre los demás príncipes de Britania. Pero se divulgó su traición y se sublevaron contra él los pueblos de las islas vecinas a los que los fictos habían conducido a Albania. Los fictos, en efecto, estaban indignados con él a causa de los compatriotas asesinados por la muerte de Constante, y no pensaban más que en vengarse. Día a día, Vortegirn se angustiaba más ante los continuos desastres de su ejército en el campo de batalla, atenazándolo también el miedo que le inspiraban Aurelio Ambrosio y su hermano Uther Pendragon, quienes, como se dijo más arriba, habían huido por su causa a Britania la Menor. Día a día llenaba sus oídos el rumor de que ya eran hombres crecidos y habían construido una flota enorme para reconquistar el reino que por derecho les pertenecía. Entretanto, desembarcaron en distintos lugares de Cantia 3 navíos de guerra repletos de hombres armados a los que 2 hermanos, Orsa y Hengist, acaudillaban. Se hallaba entonces Vortegirn en Dorovernia, la actual Cantuaria, pues acostumbraba a visitar esa ciudad muy a menudo. Cuando sus mensajeros le dijeron que unos hombres desconocidos de gran estatura habían desembarcado en grandes naves, el usurpador les ofreció la paz y ordenó que fuesen conducidos a su presencia. Tan pronto como estuvieron ante él, Vortegirn fijó sus ojos en los 2 hermanos, pues sobresalían claramente de los demás tanto en el noble porte como en la gentileza de su aspecto. Pasó revista al resto y preguntó desde qué país habían viajado y qué motivo los había llevado a su reino. Fue Hengist quien respondió en nombre de sus compañeros, pues así lo aconsejaba su mayor madurez e inteligencia. Oh tú, el más noble de los reyes, sabe que nuestra patria es Sajonia, una de las regiones de Germania, y el motivo de nuestra llegada no es otro que ofrecerte a ti nuestros servicios o, en su defecto, a algún otro príncipe. Hemos sido expulsados de nuestro país por la simple razón de que la tradición de aquel reino así lo demandaba. Pues es costumbre en nuestra patria, cuando la población es demasiado numerosa, que los príncipes de las distintas provincias se reúnan y ordenen a los jóvenes de todo el reino que acudan a su presencia, después, echando suertes, eligen a los más capaces y vigorosos para que se dirijan a reinos extranjeros y se procuren por sí mismos el sustento, librando así al país en el que nacieron de un número excesivo de habitantes. Recientemente, la población de nuestro reino ha crecido en exceso, nuestros príncipes se reunieron y, echando suertes, eligieron a estos jóvenes que aquí ves y les ordenaron obedecer la tradición establecida desde antiguo. Nos designaron a mí, Hengist, y a mi hermano Orsa como sus capitanes, pues procedemos de una estirpe de caudillos. Acatando, pues, normas sancionadas por el paso del tiempo, nos hicimos a la mar y, con Mercurio como guía, alcanzamos las costas de tu reino. Cuando oyó mencionar el nombre de Mercurio, el rey mudó el semblante y les preguntó qué religión profesaban. Hengist contestó: rendimos culto a nuestros dioses patrios, a Saturno, a Júpiter y a los demás que gobiernan el mundo, y especialmente a Mercurio, a quien llamamos Woden en nuestra lengua. Nuestros ancestros le consagraron el 4º día de la semana, que hasta hoy se ha llamado Wednesday, de su nombre. Tras él, rendimos culto a la diosa más potente de todas, a Frea,
en cuyo honor consagraron el sexto día de la semana, que llamamos Friday, de su nombre. Replicó Vortigern. De corazón deploro vuestras creencias, que deberían llamarse con más propiedad descreencias. Me alegro, en cambio, de vuestra llegada, pues se diría que Dios mismo os ha traído aquí en el momento oportuno para aliviar mi necesidad. Pues habéis de saber que el enemigo me acosa por todas partes, y, si compartís conmigo la fatiga de mis batallas, os instalaré en mi reino con todos los honores y os enriqueceré con regalos de todo tipo y con tierras en propiedad. Convinieron en ello los bárbaros y, confirmado el pacto, permanecieron en la corte de Vortigern. Inmediatamente después, los fictos, viniendo de Albania, reunieron un colosal ejército y comenzaron a devastar las zonas septentrionales de la isla. En cuanto Vortigern lo supo, reunió a sus soldados y, cruzando el Humber, marchó al encuentro del enemigo. Cuando ambos bandos estuvieron frente a frente, trabaron encarnizadísima batalla. Pero no les fue necesario pelear mucho a los britanos, pues los sajones combatían con tal denuedo que los enemigos, acostumbrados a vencer, se vieron obligados a emprender vergonzosa huida. 99. Una vez obtenida la victoria con ayuda de los sajones, Vortigern multiplicó sus dádivas. A Hengist, su caudillo, le dio muchas tierras en la región de Lindsey para su propio mantenimiento y el de sus camaradas. Pero Hengist, que era un hombre sagaz y astuto, cuando se apercibió de la gran amistad que el rey le profesaba, se dirigió a él en estos términos: Señor, por todas partes te hostiga el enemigo, y son pocos, de entre tus compatriotas, los que te aman. Todos te amenazan con traer a Aurelio Ambrosio desde el país de Armórica y promoverlo a la dignidad real, deponiéndote a ti. Si te parece bien, enviemos mensajeros a mi patria y hagamos venir aquí nuevos guerreros, para así incrementar el número de nuestros combatientes. Y hay una última gracia que solicitaría de tu clemencia, pero temo que rehuses concedérmela. Vortigern respondió: Envía legados a Germania e invita a venir a cuantos hombres te parezca oportuno. Y dime qué otra cosa quieres de mí. No rehusaré concedértela. Hengist inclinó la cabeza y, dándole las gracias, dijo: Me has enriquecido con vastas mansiones y tierras, pero no con aquellos honores que a un caudillo se deben, en atención a la noble sangre de mis antepasados. Me deberías haber dado, además, alguna ciudad o plaza fuerte, y así aumentaría mi dignidad entre los próceres de tu reino. Me podías haber ofrecido el rango de conde o de príncipe, a mí que procedo de una familia que ha ostentado ambos títulos nobiliarios. Vortigern respondió: Me está vedado haceros regalos de ese género, pues sois paganos y extranjeros, y no conozco todavía vuestros hábitos y costumbres lo suficiente como para igualaros con mis compatriotas. Incluso si os considerase como connacionales míos, yo solo no podría daros algo que luego fuese desaprobado por los varones de mi reino. Replicó Hengist: Concédeme entonces a mí, tu humilde siervo, tanto terreno como pueda ser abarcado por una correa, dentro de la hacienda que me has dado, a fin de construir allí una fortaleza a la que retirarme, si hubiere precisión de ello. Soy tu leal vasallo, lo he sido y lo seré, y no dejaré de serte fiel haciendo lo que me propongo llevar a cabo. Conmovido por estas palabras, el rey accedió a la petición de Hengist y ordenó enviar legados a Germania en busca de guerreros sajones con los que regresar rápidamente a la isla. Sin tardanza, una vez enviados los mensajeros a Germania, Hengist tomó una piel de toro e hizo de ella una sola y larga tira de cuero. Después ciñó con la correa un lugar rocoso, que había elegido con la mayor de las cautelas, y dentro del espacio así delimitado comenzó a construir un castillo que, una vez terminado, tomó el nombre de la correa con que había sido circunscrito. El lugar, conocido en latín como Castrum Corrigiae, se llamó después Caer Carrey en lengua británica y Tanecastre en sajón. 100. En el ínterin, volvieron los legados de Germania, trayendo consigo 18 naves repletas de guerreros cuidadosamente elegidos. Traían también a la hija de Hengist, llamada Romben, cuya belleza no tenía par en el mundo. Una vez llegados, Hengist invitó al rey Vortigern a su casa,
para que viese el nuevo edificio y los nuevos soldados que acababan de desembarcar. El rey viajó hasta allí de incógnito, no escatimó elogios a una obra tan rápidamente llevada a cabo y tomó a su servicio a los guerreros recién llegados. Mientras reponía sus fuerzas con un banquete digno de reyes, salió de su cámara Romben con una copa de oro llena de vino en las manos, se acercó a Vortigern, se hincó de hinojos ante él y le dijo: «La Word King, Basel». Cuando el rey vio el rostro de la joven, se quedó admirado de su belleza y ardió en deseos de poseerla. Preguntó, por fin, a su intérprete qué es lo que había dicho la muchacha y qué debía responder él. El intérprete dijo: «Te ha llamado señor rey y te ha honrado bebiendo a tu salud. Lo que tú debes responder es Drincheu». Vortigern dijo al punto, «Drincheil», y mandó a Romben que bebiese, tomó la copa de sus manos, besó a la joven y bebió a su vez. Desde aquel día hasta el de hoy se ha conservado la costumbre en Britania de que el primero que bebe en un banquete diga, «Basel», al siguiente, y el que recibe la bebida responda, «Drincheil». De manera que Vortigern se embriagó mezclando bebidas y, entrando Satanás en su corazón, se enamoró de la muchacha y pidió a Hengist la mano de su hija. Y digo que Satanás había entrado en su corazón porque, cristiano como era, deseaba unirse a una mujer pagana. Hengist, que era un hombre prudente, descubierta la ligereza de carácter del rey, consultó a su hermano Orsa y a las demás personas de edad que con él estaban qué debía hacerse con la petición del rey. El consejo unánime fue darle la doncella a Vortigern y pedirle a cambio de ella la provincia de Cantia. Romben fue entregada sin tardanza al monarca y la provincia de Cantia a Hengist, a espaldas del conde Gorangón, que allí gobernaba. Aquella misma noche desposó el rey a la mujer pagana, y a fe que quedó complacido más allá de toda medida. Pero este matrimonio le supuso la enemistad inmediata de sus varones y de sus propios hijos, pues había engendrado con anterioridad 3 de ellos, llamados Vortimer, Catigern y Pacencio. En aquel tiempo llegó San Germán, obispo de Auxerre, y Lupo, obispo de Troyes, a predicar la palabra de Dios a los britanos. El cristianismo se había corrompido en la isla no solo a causa de los paganos que el rey había aceptado en su comunidad, sino también a causa de la herejía pelagiana, cuyo veneno había infectado Britania durante mucho tiempo. Sin embargo, la predicación de estos santos varones les devolvió la religión de la verdadera fe, que resplandecía a diario en los muchos milagros obrados. Que muchas maravillas realizó Dios a través de ellos, como Gildas nos ha descrito con estilo brillante en su tratado. 101. Tan pronto como Romben fue entregada al rey, Hengist le dijo a Vortigern: «Ahora yo soy tu padre. Debo, por tanto, ser tu consejero. No menosprecies mi consejo, pues con el valor de mi pueblo vencerás a todos tus enemigos. Invitemos a mi hijo Octa a venir aquí, junto con Evisa, su hermano, son ambos valientes guerreros. Dales las tierras que hay en las zonas septentrionales de Britania, cerca de la muralla entre Deira y Escocia. Contendrán allí las embestidas de los bárbaros, y tú podrás vivir en paz a este lado del Humber». Asintió Vortigern y le dijo que invitaría a todo aquel que fuese lo bastante fuerte como para ayudarlo. Se enviaron legados, y llegaron Octa, Evisa y Cerdic con 300 naves llenas de hombres armados. Vortigern los recibió a todos con gentileza y los colmó de regalos. Con su ayuda, vencía siempre a sus enemigos y no había combate en que no resultara victorioso. Hengist invitaba más y más naves, y cada día aumentaba el número de sajones. Cuando los britanos se apercibieron de ello, temerosos de una traición, se dirigieron al rey, pidiéndole que los expulsara del reino. Los paganos no debían, en efecto, tener relación alguna con los cristianos ni mezclarse con ellos, pues lo prohibía la ley cristiana. Tan numerosos eran, además, los llegados que infundían terror a los habitantes del país. Nadie sabía ya quién era pagano y quién cristiano, pues los paganos se habían casado con sus propias hijas y parientas. Poniendo tales objeciones, instaron al rey a que no los mantuviese más a su lado, no fuera que sus compatriotas se viesen sorprendidos por alguna traición. Vortigern se negó a seguir el consejo de sus súbditos, pues a causa de su esposa amaba a los sajones más que a ningún otro pueblo.
Cuando los britanos se apercibieron de ello, abandonaron al punto a Vortigern y, unánimemente indignados, eligieron rey a su hijo Vortimer. Este, de acuerdo en todo con su pueblo, comenzó a expulsar a los bárbaros, atacándolos y acosándolos con sangrientas incursiones. 4 batallas sostuvo contra ellos y en las 4 salió victorioso. La primera tuvo lugar a la vera del río Derwent, la segunda, en el vado de Episford, y en ella Orsa y Catigern, el segundo hijo de Vortigern, se dieron muerte mutuamente en combate singular, la tercera, a orillas del mar, a donde el enemigo había huido, embarcando cobardemente en sus navíos y buscando refugio en la isla de Thanet. Allí les puso sitio Vortimer y los hostigaba a diario con ataques navales. Cuando no pudieron soportar por más tiempo el asalto de los britanos, enviaron al rey Vortigern, que había estado junto a ellos en todos los combates, como emisario a su hijo Vortimer, pidiéndole licencia para partir y regresar sanos y salvos a Germania. Mientras padre e hijo celebraban estas conversaciones, los sajones aprovecharon la ocasión para embarcar en sus naves de guerra y, abandonando a sus mujeres y a sus hijos, volvieron a Germania. 102. Tan pronto como Vortimer hubo obtenido la victoria, comenzó a devolver a sus primitivos propietarios las posesiones que les habían sido arrebatadas, y a tratar a sus súbditos con afecto y honor, y a restaurar sus iglesias a petición de San Germán. Pero el diablo miró con malos ojos su bondad y, entrando en el corazón de su madrastra Romben, la indujo a maquinar su asesinato. De manera que Romben se hizo con una amplísima colección de venenos y le dio a beber uno de ellos a Vortimer por medio de un sirviente a quien había corrompido con innumerables regalos. Cuando aquel famoso guerrero lo hubo bebido, se vio afectado por una repentina debilidad que le negaba toda esperanza de supervivencia. Sin tardanza, ordenó que acudieran a su presencia todos sus soldados y, diciéndoles que se estaba muriendo, distribuyó entre ellos su oro y su plata, y cuanto habían acumulado sus ancestros. Como sus hombres lloraran y se lamentaran, él los consolaba afirmándoles que el camino que estaba a punto de emprender era el que esperaba a toda carne mortal. Y a sus bravos y jóvenes guerreros, a los que había tenido siempre a su lado en sus campañas militares, los exhortó a pelear por su patria y a defenderla de los ataques enemigos. Movido, en fin, por un impulso de audacia y osadía, ordenó construir una pirámide de bronce y colocarla en el puerto donde los sajones solían desembarcar. Al morir él, su cuerpo sería sepultado en la parte superior de esa pirámide, para que, al ver su tumba, los bárbaros volvieran velas y regresasen a Germania. Y decía que ninguno de ellos se atrevería a acercarse después de contemplar su tumba. Qué gran coraje el de este hombre que deseó ser temido después de muerto por aquellos a quienes había aterrorizado en vida. Sin embargo, una vez difunto, los britanos obraron de manera completamente diferente y sepultaron su cuerpo en la ciudad de Trinovanto. 103. A la muerte de su hijo, Vortigern volvió a acceder al trono. Conmovido por las súplicas de su esposa, envió mensajeros a Hengist, a Germania, para pedirle que volviera a Britania, pero de manera privada y con pocos hombres, pues temía que, de no hacerlo así, podría surgir la discordia entre bárbaros y paisanos. Tan pronto como Hengist supo que Vortimer había muerto, reunió 300.000 guerreros, aparejó una flota y regresó a Britania. Cuando Vortigern y los príncipes del reino se enteraron de la llegada de tan ingente multitud, se irritaron sobremanera y decidieron conjuntamente combatir a los sajones y expulsarlos de sus costas. Para informarlo de esta decisión, la hija de Hengist envió mensajeros a su padre, y éste, una vez recibida la noticia, se debatía considerando qué sería mejor hacer para calmar los ánimos de Vortigern. Después de darle muchas vueltas, adoptó una línea de acción basada en traicionar al pueblo de Britania convenciéndolo de que sus intenciones eran pacíficas. Envió, pues, legados al rey, asegurando que no había traído tal multitud de hombres con la intención de que se quedasen con él en el reino, ni pretendía violentar el país con el concurso de esa muchedumbre. Los había traído porque pensaba que Vortimer estaba aún vivo y se proponía hacerle frente con ellos, cuando Vortimer lo atacase. Pero que, pues estaba claro que Vortimer había muerto, se ponía a sí mismo y a su pueblo a disposición de Vortigern. De tan gran hueste,
el rey retendría en su reino los hombres que juzgase oportuno, y aquellos que fueran despedidos regresarían con su venia a Germania sin dilación. Y, si Vortigern estaba de acuerdo, entonces Hengist le pedía nombrar un día y un lugar donde reunirse y disponerlo el todo según la voluntad real. Mucho le agradó al rey recibir estas nuevas, pues le repugnaba la idea de que Hengist se marchara otra vez. Finalmente, ordenó que britanos y sajones se reunieran junto al monasterio de Ambrio el primer día del mes de mayo, que estaba próximo, y que allí se sancionarían los acuerdos. 104. Todo estaba conforme por ambas partes. Entonces Hengist ideó una nueva traición y ordenó a cada uno de sus guerreros que ocultara un cuchillo largo en las botas. Cuando los britanos, sin sombra de sospecha, se encontrasen discutiendo los términos de la entrevista, él les daría esta señal: Nime doures axes, y cada uno de ellos atacaría audazmente al britano que más cerca estuviese, degollándolo al punto con el cuchillo que tenía escondido. Llegó el día acordado, y todos se reunieron en la mencionada ciudad y comenzaron a hablar del modo en que la paz debía fijarse. Cuando vio Hengist que había llegado el momento de la traición, gritó: Nime oures axes, e inmediatamente se apoderó de Vortigern, asiéndolo del manto. Oída la señal, los sajones sacaron sus cuchillos y acometieron a los varones que tenían al lado, degollándolos sin piedad en número de 460, entre condes y príncipes. Después sepultaría el piadoso Eldado sus cuerpos, siguiendo el rito cristiano, no lejos de caer Caradoc, la actual Salisbury, en un camposanto lindante con el monasterio del abad Ambrio, que fue otrora su fundador. Pues los britanos habían venido sin armas, con la atención fija en la conferencia de paz, por lo que los sajones, que no pensaban sino en su traición, pudieron fácilmente darles muerte, desarmados como se hallaban. Sin embargo, los paganos no consiguieron su objetivo impunemente, pues muchos de ellos fueron muertos cuando intentaban asesinar a sus desprevenidos rivales. Los britanos, en efecto, cogiendo piedras y palos del suelo, se defendían golpeando a los traidores. Allí estaba, por caso, el Dol, señor de Gloucester, quien, vista la traición, tomó una estaca que había encontrado al azar y procedió a defenderse de sus enemigos con ella. Al que alcanzaba con su improvisada arma le rompía algún miembro y lo enviaba al Tártaro, destrozó cráneos, brazos, hombros y piernas, sembrando el terror entre los sajones, y no se movió de aquel lugar antes de haber matado 70 hombres con su estaca. Cuando no pudo ya hacer frente a tan elevado número de enemigos, se alejó de allí y buscó refugio en su propia ciudad. Muchos cayeron de ambos bandos en la refriega, pero los sajones acabaron alzándose con la victoria, ya que los britanos, no sospechando traición alguna, se hallaban desarmados y no podían oponerles la debida resistencia. Los vencedores no quisieron matar a Vortigern para dar cima a su nefanda empresa, se contentaron con encadenarlo y amenazarlo de muerte, pidiéndole a cambio de su vida sus ciudades y plazas fuertes. Les concedió cuanto pidieron, con tal de escapar vivo de aquel trance. Cuando se lo hubo confirmado mediante juramento, lo liberaron de sus cadenas y, dirigiéndose a Londres, se apoderaron de la ciudad. Tomaron luego Evoraco, Lincoln y Wintonia, devastando las comarcas circundantes. Atacaban a los paisanos como atacan los lobos al rebaño de ovejas que el pastor ha desamparado. Cuando Vortigern vio tal desastre, se retiró a Cambria, no sabiendo qué hacer contra pueblo tan execrable. 3 Historia y profecías de Merlín. 106. Finalmente, Vortigern convocó a sus magos, les pidió su opinión y les ordenó que le dijeran qué debía hacer. Le dijeron que se construyese una torre muy recia, a la que podía retirarse a salvo cuando perdiese todas las demás fortalezas. Recorrió gran número de lugares con vistas a encontrar uno adecuado para su torre y llegó al fin al monte Erir, donde, reunidos albañiles de diferentes partes del país, ordenó levantarla. Los obreros comenzaron a poner los cimientos. Sin embargo, lo que ellos construían un día, la tierra se lo tragaba al siguiente, de manera que no sabían a dónde iba a parar su obra. Lo supo Vortigern y consultó de nuevo a sus magos, pidiéndoles una explicación del suceso. Estos le dijeron que buscase un muchacho sin padre y que,
una vez encontrado, lo matase, regando la argamasa y las piedras con su sangre. Si hacía esto, le aseguraban que los cimientos se mantendrían firmes. Despacha al